Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo aquí en Alpampan por el mostrador.cl para tomarle el pulso a las noticias que están marcando la agenda en esta semana. Y por cierto, tal como todos los miércoles, vamos a estar en el siguiente bloque conversando con nuestro editor económico, el que dirige el newsletter El Semanal de El Mostrador, Iván Weissman. Todo lo que tienes que saber de economía, de finanzas y de lo que está pasando además con la colusión del gas. Vamos a estar con ese tema. Pero ahora nos queremos concentrar fundamentalmente en lo que ha pasado en Putre, la tragedia de Putre, ¿no es cierto?, que cobró la vida de un joven, Franco Vargas, 19 años, y además la querella que ha interpuesto el Instituto Nacional de Derechos Humanos contra todos aquellos que resulten responsables, dice la querella, por el delito de apremios ilegítimos. Todo esto en el contexto de la marcha de conscriptos en Putre. Y para este tema vamos a conversar a esta hora con nuestro siguiente entrevistado, Richard Koyunyan, experto en defensa y seguridad nacional. Richard, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, gracias por invitarme al programa. Así que bueno, pregunta lo que quiere. Pero por supuesto, Richard, muchas preguntas que te queremos hacer porque evidentemente que aquí ha habido varios puntos, ¿no? Aparecen contradicciones, aparecen desmentidos. El general Iturriaga, comandante en jefe del ejército, saca de sus cargos, de sus mandos a 6 militares por los hechos ocurridos acá. Hasta lo que has visto y hasta lo que se conoce, ¿cuál es la convicción que tú te has formado de lo que aquí ocurrió? Bueno, primero, nuevamente buenos días a todos. Mira, yo creo que aquí hay que siempre separar dos procesos. Lo propio al fallecimiento de Franco Vargas, el lamentable fallecimiento, mis condolencias con su familia, sus amigos. Yo creo que no nos sobran jóvenes de 19 años en Chile y eso es importante. Pero yo creo que uno tiene que separar el fallecimiento de él de cosas que podrían ser catalogadas como sistémicas, que podrían haber fallado en este proceso. Es decir, ¿cuál es el problema que ocurre? Y se lo mencionaba otro periodista ayer. Hace una semana atrás estábamos más preocupados del fallecimiento, del asesinato de los 3 carabineros en Cañete y menos preocupados del caso de Putre, ¿ya? En este minuto creo que Putre está recibiendo la atención, una atención que es muy mediática, que a veces como que ensucia un poco las cosas porque no deja que las autoridades correspondientes trabajen, el Servicio Médico Legal, el Ejército, el Ministerio de Defensa, el INDH, las autoridades regionales de la región. Entonces uno tiene que dejarlos trabajar porque hay que poder determinar cosas que son muy importantes. Es decir, uno, lo relativo al fallecimiento de Franco Vargas. ¿En qué circunstancias ocurre? ¿Por qué ocurre? Y si hubo alguna acción incorrecta de parte de alguna persona. Dos, en lo inmediato, bueno, fallece la persona, se le saca un poco de presión al sistema, en el sentido que se licencia a 114 conscriptos que voluntariamente, es decir, que estaban haciendo servicio militar obligatorio, que digo, obligatorio entre comillas, pidieron ser licenciados y volvieron. Yo creo que a esta altura, si no volvieron la mayor parte, ya están casi todos de vuelta en Santiago o en Arica, donde provenían algunos. Eso permite que los jóvenes vuelvan con su familia y el ejército concentre la investigación junto con las autoridades judiciales, porque unas son investigaciones administrativas y las otras son investigaciones judiciales. Y también entiendo que quieren volver a hacer una segunda autopsia bajo otro protocolo, o sea, no es mi especialidad, para determinar las causas del fallecimiento de Franco Vargas. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque estamos hablando del servicio militar obligatorio, porque estamos hablando de un servicio que hacen los jóvenes chilenos año a año, porque además afecta a la seguridad nacional. Esta es una fuente importante donde el ejército recluta a sus soldados. Los soldados conscriptos están entre 1 año y 2 años en el ejército.
Un mal servicio militar de un año te puede afectar al año siguiente. Y en ese sentido, que para todos los que están escuchando y viendo este programa, hay columnas escritas hoy día por Gabriel Gaspar en El Mostrador, o yo escribí otra en El Líbero, donde tratamos el tema del servicio militar desde el punto de vista más, yo diría, conceptual. Y cada vez que sucede uno de estos accidentes, como el de, es decir, primero Puche no es Antuco, ¿ya? Es otra magnitud, pero en Antuco se aprendió mucho y se cambiaron muchas cosas. Putre probablemente nos va a dar algunas lecciones, y en este minuto, Mina, lo que están tratando ellos a hacer es determinar si lo que falló en Putre fue local o fue una falla sistémica del servicio militar en general. Ya, Eso eso sería es mi primera parte. Ya, o tú dices una falla sistémica. Lo que pasa es, Francisco, lo siguiente, porque me quiero detener en algunos puntos ya que mencionas Antuco y las lecciones aprendidas de esa terrible tragedia, ¿no es así? Porque se habla de que hay un nuevo método de instrucción militar que sostiene que más que exigirle exactamente lo que tiene que hacer al soldado, se busca que el soldado de manera experimental vaya tomando decisiones a su nivel. Y eso se vincula con esto que señalaba el propio comandante en jefe del ejército, que que ellos habían decidido no ponerse su traje o su polera térmica, lo que es desmentido por los conscriptos que finalmente decidieron dejar el ejército. Entonces, me gustaría detenerme ahí, porque aquí hay varias contradicciones. ¿Qué es esto de que tú le dejas al soldado que decida por sí mismo lo que le conviene o no le conviene? No, a ver, yo voy a ser claro en eso. Es decir, Ya. primero hay que dejar que los sumarios funcionen y podamos con tranquilidad determinar qué falló. En este minuto estamos hablando de declaraciones de conscriptos que fueron recién licenciados, declaraciones que a veces no sé si están completas, y yo creo que uno tiene que, lamentablemente en este caso, Mirna, esperar unos 20 o 30 días para llegar a las conclusiones de qué es lo que falló en ese ejercicio. Esta es la primera falla de la que sabemos en la brigada de Huamachuco, en probablemente toda su historia. Entonces, por eso es que uno tiene que determinar si fueron fallas locales, si fueron los mandos que estaban a cargo. El comandante en jefe acá, digamos, entre ayer y los días anteriores, relevó a los tres oficiales y aproximadamente otros 3 o 4 suboficiales que tenían mando sobre la sección en la cual integraba Franco Vargas. Eh, y en este minuto tú puedes ver fotos que van full equipados, otras fotos que van sin equipamiento. Si no sé, las fotos sin equipamiento no las he visto, pero yo he visto más fotos que van full equipados. Y por eso que creo que si tratamos de meternos a los detalles nosotros tenemos que dejar que las autoridades judiciales y las autoridades administrativas hagan la investigación. Sí, y yo trato de darle a todo el mundo tranquilidad de que aquí el trabajo se va a hacer. Debemos decir, en Antuco se hizo, se concluyó todo lo que estaba mal. Y no sé si la gente tiene claro, pero el mayor que estaba a cargo de la marcha en Antuco, no sé si todavía está en la cárcel, pero estuvo en la cárcel. No puede todavía estarlo. ¿Ya? Entonces, el ejército es serio cuando fallan cosas de este tipo. Es decir, conozco pocas instituciones que de inmediato relevan a los mandos, se ponen a hacer la investigación. Sí, siempre esperamos ciertos estándares de parte del ejército, pero dejémoslos trabajar, porque es importante lo que ha salido de conclusión. Pero espérame, Francisco, porque, perdón, No, Richard, porque es Richard, muy Richard, Richard. importante, sí, es que ya se me confunde con, Sí, claro, que Franco. estábamos hablando de Franco Sí. Vargas, sí. Richard, mira, lo que pasa es lo siguiente, cuando el propio comandante en jefe del ejército lo dice, uno lo que busca es que el soldado, este es un nuevo método de instrucción, que el soldado, más que exigirle exactamente lo que tiene que hacer, buscamos que el soldado de manera experimental vaya tomando decisiones a su nivel. Por ejemplo, dice el soldado, como les mostré yo, el día martes y miércoles de la semana tuvieron ejercicios de marcha de día, de noche. Hay soldados que decidieron partir sin su tenida térmica porque su cuerpo así lo demanda. Entonces, de nuevo me quiero detener ahí. ¿Hay una instrucción en tal sentido? Se lo está diciendo el comandante en jefe del No, ejército. yo creo que el comandante en jefe, yo creo que el comandante en jefe está hablando algo muy propio de un entrenamiento particular en Putre a 3.000, 4.000 metros de altura, donde a esa altura se supone que los soldados conscriptos ya habían sido sometidos a algún ejercicio de aclimatamiento y acostumbramiento. Yo no sé si tú has ido a la altura, mucha gente realmente a San Pedro Atacama, te llega el primer día y le dicen, oiga, sabe que usted no va a ganar el primer día, quédese tranquilo, no se tome ningún trago, no haga ninguna cosa. Bueno, cuando uno va a estar en el ejército en altiplano, hay protocolos que buscan que uno que efectivamente
uno se aclimate y se acostumbre a esas alturas, ¿ya? Ya. Y en ese sentido, la marcha, entiendo, parte aproximadamente a las 5 o 6 de la mañana, al rato te aseguro que sale un sol carajo, digamos, y que te recocina, y después vienen los cambios de temperatura propios del altiplano. Entonces, me da la impresión que probablemente en el pasado era mucho más fijo lo que se establecía y y se realizaba, y que probablemente hoy en día, quizás algún método de investigación indica que uno podría de repente en ese tipo de marchas de aclimatamiento dar ciertas variaciones dependiendo de la persona y las características propias de cada persona. Hay personas que son friolentes, personas que son acaloradas, etcétera, y en una marcha de larga distancia cada cuerpo responde en forma distinta. Lo que acá importa no es tanto eso, lo que acá importa es despejar el hecho de qué es lo que ocurrió en la marcha, qué es este tema que ocurrió con una supuesta gripe aviar que afectó a una X cantidad de personas. Dos, los jóvenes de 18 19 años por lo general no se vacunan contra la influenza, si vamos a tener que vacunarnos contra la influenza o no. Y todas esas conclusiones, si es que hubo maltrato o no hubo maltrato, si solamente fue una marcha de aclimatamiento o fue una marcha donde además se le exige al soldado y se le pone un cierto nivel de presión. Es decir, Ya. no tenemos que olvidar, Mirna, que estamos en este complejo ejercicio de transformar jóvenes ciudadanos de 18 19 años en soldados que tienen que después ser capaces de operar en la altura de Putre, en el altiplano. Acuérdense que hoy en día uno de nuestros grandes temas de seguridad nacional es la protección de las fronteras con el Perú y Bolivia, y estamos esperando que el ejército día a día vaya tomando más responsabilidades y probablemente liberando a Sí. carabineros de eso. Richard, pero la pregunta es la siguiente: si en esa preparación o en ese complejo ejercicio, como dices tú, de transformar jóvenes de 18 años en soldados, capaces de estar obviamente enfrentando situaciones extremas, cabe el maltrato, porque lo que dice la querella, aparte de los apremios ilegítimos, es que ellos fueron las víctimas de maltrato verbal permanente, con epítetos del tipo eres niñita, maricona, mariconao, lesbiano. Mira, no te sigo leyendo porque hay algunas que son realmente imposibles de leer. Entonces, te pregunto si acaso en la formación de un soldado, esto todavía es una práctica habitual en las Fuerzas Armadas. No, yo diría que no es una práctica habitual y por eso es que hay que investigar claramente qué fue lo que ocurrió ahí, ¿ya? Dos, uno tiene que dejar que las cosas se investiguen, porque en este minuto tenemos es decir, declaraciones de parte, ¿no es cierto?, es decir, una querella de parte del INDH, tenemos las declaraciones de los soldados, el comandante en jefe está ya en terreno, ¿no? Y por eso que ha ido relevando los mandos respectivos para poder hacer la investigación y determinar exactamente lo que ocurrió. El ejército tiene claro que le debe una explicación a Chile y a los chilenos y a la familia y a la mamá de Franco Vargas y a la mamá de los mamás y papás de esos soldados. ¿Se Entonces, demoró el ejército en reaccionar, y Richard, desde tu punto de vista, se demoró? no, yo creo que el ejército, digamos, primero el ejército actuó inmediatamente sobre lo que era inmediato. ¿Qué era lo que era inmediato? Franco Vargas, los soldados que estaban enfermos, los soldados que hubo que enviar a Santiago, y el ejército, el comandante en jefe incluso creo que estaba de viaje, volvió a Chile y se fue al norte. Probablemente a uno le gustaría hoy en día en el mundo lo inmediato, queremos todos tener conclusiones al día siguiente. Lamentablemente, y tengo que ser bien claro, acá hay que dar como 20 días para poder hacer las investigaciones completas y llegar a las conclusiones que correspondan. Si no, vamos a estar saltando a conclusiones que son incorrectas. Y, oye, lo más probable es que que haya habido una falla brutal de parte de quienes estaban al mando de ese ejercicio, si es que las declaraciones son como se indican las que han hecho los jóvenes licenciados al INDH. Yo no voy a poner en duda el INDH, pero el INDH a veces también tiene, digamos, toma posiciones bastante duras en estas cosas. Creo que tenemos que dejar que el Claro, sistema funcione. claro, ¿Ya? estamos conversando. Lamentablemente, Sí, lamentablemente lo dime. que te quiero decir hoy día es que ni tú ni yo estábamos en el altiplano en ese ejercicio y por lo tanto tenemos que dejar que los que van a investigar y determinar qué fue lo que ocurrió lo puedan hacer. Es lo mismo que a todos nos gustaría a esta altura saber quién fue el que asesinó, quiénes fueron los que asesinaron a los 3 carabineros. Lamentablemente la Fiscalía y el gobierno nos han dicho, ¿saben qué? Nos vamos a demorar un poco en llegar a esa conclusión. Yo sé que todos quieren saber, Claro. pero Pero vamos a mira, tener que tomar tiempo. sí, estamos conversando con Richard Koyunyan, experto en defensa y seguridad nacional. Richard, lo que pasa es que hay contradicciones. Entonces, por ejemplo, acá una de ellas es cuando lo que dice la persona a cargo de esta caminata, cuando llega el joven, ¿no es cierto?,
a el CESFAM. Estoy hablando específicamente del general Rodrigo Pino, jefe del Estado Mayor General del Ejército, que dice que el soldado llega con vida hasta el Centro de Salud Asistencial de Putre, el CESFAM. Y resulta que habla, ¿no es cierto?, el doctor Aldo Rivera, director del CESFAM de Putre, y que dice que llegó sin vida. Entonces, estas contradicciones no son menores, o sea, son realmente Está bien, graves, pero pues. Mirna, lamentablemente yo no soy la persona para contestarte. No soy ni Claro. médico, ni estaba en Puche, ni voy a poder. Y por eso que, con mayor razón, es lo que te estoy diciendo en este minuto. Hay que dejar que las investigaciones funcionen. Ahora, si es que se determina, es decir, y por eso es que es importante saber, ¿dónde fue que tuvo el problema el soldado Franco Vargas? ¿Cuál fue la reacción del ejército? ¿Dónde se le dieron los primeros auxilios? ¿Cuánto se demoraron en llegar al CESFAM? ¿En qué condiciones llegó? Todo eso tiene que ser aclarado. ¿Por qué? Primero porque se lo debemos una respuesta a su familia, se lo debemos una respuesta al resto de los soldados conscriptos y en general la opinión pública quiere saber qué fue lo que ocurrió. Pero eso se va a demorar por lo menos un par de semanas en ser aclarado exactamente en qué circunstancias, cómo y dónde llegó. Y por eso que, si es que la familia pide una segunda autopsia, tiene todo el derecho a hacerlo para saber efectivamente si el fallecimiento fue por un ataque al corazón o muerte súbita, como decían los comunicados iniciales. Yo lo que sí te puedo asegurar, en este minuto, conociendo, digamos, al general Pino o al general Iturriaga, nadie quiere esconder ninguna cosa acá. ¿Ya? Esto está siendo investigado y el mismo ejército pidió la designación de un ministro en visita, porque estos casos operan bajo la justicia militar. Ministro en visita no quiere decir que aquí se designa un general o un coronel, llega un ministro de la Corte de Apelaciones de Arica o Iquique, el que tenga que cubrir, digamos, esa geografía, y él se hace cargo de la investigación en la parte Cuéntame, judicial. sí, me interesa mucho para cerrar este tema porque necesito pasar a otros temas también Sí. contigo, Richard, pero me interesa el punto de si las lecciones aprendidas en Antuco realmente se materializaron en un cambio de actitud respecto de cómo enfrentar lo que significa la instrucción, como dices tú, a jóvenes de apenas 18 años, 19 años, ¿no es cierto?, que se van a convertir eventualmente en soldados. Eso como por un lado. Y lo segundo es la discusión que se reabre a partir de este hecho, y es si acaso no debiera ser el servicio militar voluntario. De hecho, Franco estaba en calidad de voluntario, no olvidemos ese detalle que no es menor, digamos. Bueno, las columnas que están escritas hoy en día en distintos medios por Gabriel Gaspar o por mí apuntan a que uno tiene que reestudiar el sistema completo. El servicio militar hoy en día es básicamente voluntario, de obligatorio tiene poco. ¿Ya? Es decir, probablemente este año entraron como 6.000 personas al servicio militar, crecientemente ingresan más mujeres, es decir, cada año van ingresando, la cantidad de mujeres aumenta que ingresan al servicio militar, lo cual coloca menos presión sobre la sección masculina de la conscripción, y yo diría que es hoy en día básicamente voluntaria. Ahora, el servicio militar como tal, uno tiene que reestudiarlo, porque a veces el servicio militar va perdiendo un poco su configuración. Si es que es un servicio militar al cual uno apunta para darle una oportunidad a personas que tienen menos posibilidades, producto de dónde vienen socialmente, o si realmente estamos creando soldados que Chile necesita actualmente. Acá siempre había una discusión hace bastante tiempo, y es una discusión que es fuertemente económica. ¿Qué composición tiene que tener el ejército entre soldados conscriptos, tropa profesional y lo que se llama clase, digamos, los suboficiales profesionales, que son los que entran a la escuela de suboficiales? El mix ese tiene un factor económico y uno tiene que probablemente Pero lo que había pasado, Minas, que recientemente, es decir, con los años el ejército se había transformado en un ejército mucho más tecnológico con menos gente. Pero todas estas nuevas situaciones de frontera norte, macro zona sur, potencialmente el ejército tiene que trabajar en labores de seguridad pública, te requieren de mano de obra. Si no, tú no puedes salir a hacer, ¿no es cierto?, seguridad pública con tanques o con helicópteros. Necesitas tener soldados en la calle. Y lo segundo, Antuco tuvo varias conclusiones y por eso que la primera parte del trabajo que se está haciendo en Puche es para ver si la falla es local o es sistémica. ¿Ya? Porque es, digo, local a Putre, local al altiplano, o es sistémica del servicio militar en general, que está fallando en alguna parte en el proceso o de entrenamiento o de los chequeos médicos, cómo ingresan las personas, dónde selecciono y las entrevistas y todo eso.
Perfecto. Richard, quiero aprovechar tu experiencia también para tocar dos temas. Quiero partir con lo que ha sido esta condena, ¿no es cierto?, final que se ha conocido a 23 años de cárcel por delitos de seguridad del Estado contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Con ocasión de esto se veían expresiones de personas que lo apoyan, diciendo que esto va a tener una respuesta muy determinante, no se decía qué respuesta, por cierto, y también para todos aquellos que están presos, ¿no es cierto? Recordemos que para un sector, no todos, del pueblo mapuche, ellos son presos políticos. Entonces te pregunto, ¿qué alcance crees tú, esta condena y qué efectos podría tener? Mira, lo primero que había gente que piensa que lo que ocurrió el 27 de abril en el sector de Cañete tenía que ver con esto. La verdad que no lo sabemos, porque hasta el día de hoy no ha habido ningún grupo que se haya hecho responsable por lo que ocurrió. Incluso hay uno que dijo que no, tenía la UAM, que no tenía responsabilidad. Y por lo tanto no sabemos si eso tiene alguna relación con esto o no. Lo segundo es, sí podrían haber consecuencias, pero acuérdate que no sé si por el lado de la CAM está bastante disminuida. Buena parte del liderazgo de la CAM está preso actualmente. Entonces podrían haber eventualmente acciones de otros grupos. Por lo tanto, yo creo que, y es por eso que el gobierno tomó la decisión en estos días de hacer un reforzamiento de las capacidades policiales y militares en la zona de Cañete ante potenciales acciones de algún grupo que quisiera reivindicar algo o como un reclamo a la condena de Yaitul. Pero para mí el caso de Yaitul es el ejemplo que el Estado de Derecho prevaleció. Finalmente las acciones conjuntas de buena parte de las agencias del Estado lograron, porque esto no fue solamente un trabajo de la Fiscalía, los tribunales, policías, militares, etcétera, que lograron que se metiera a la cárcel y el juicio se pudiera probar que efectivamente Yaitul estaba atentando contra el Estado de Chile y contra los chilenos. Entonces, y por eso que yo estoy de acuerdo contigo, hay parte de la población que vive en la zona que sí está de acuerdo con las causas de insurgencia mapuche de la zona y que podrían tener, pero otra cosa es que, pero también mira, cada vez ahora que lo que quieren causar es terror también, entonces a veces grito y asusto y con eso te mantengo asustado a todos y a todos los tengo como una situación de vigilancia, puede que no pase nada, pero para la precaución se reforzó la zona ante potenciales acciones. Ya, y ahora también vinculado a lo que está pasando, obviamente, ¿no es cierto?, en la macrozona sur y lo que pasó con este terrible asesinato, este triple asesinato de los carabineros, se reinstala la discusión de si acaso los militares o integrantes de las Fuerzas Armadas y uniformados que se vean enfrentados a situaciones que comprometen a civiles, ¿no es cierto?, deben ser tratados, ¿no es cierto?, y debe devolverse esa situación a la justicia militar, cuestión que fue reformulada y que ha generado un tremendo debate. Para ti, ¿da garantías realmente a víctimas y victimarios la justicia militar o no? A ver, nuevamente, para los que quieran leer más del tema, el día sábado salió una columna mía en el mostrador sobre esta materia y los que quieran leer pueden leer sobre justicia militar ahí. Sí, yo creo que la justicia militar hoy en día puede dar garantías, mismo tipo de garantías que da la justicia civil, porque la justicia militar, inicialmente quienes están a cargo son militares o marinos o aviadores, pero ese juzgado militar reporta a la Corte Marcial, y la Corte Marcial es integrada por 2 oficiales generales y 2 ministros de la Corte de Apelaciones más cercana, y la preside un ministro de la Corte de Apelaciones y tiene el voto dirimente. Es decir, no, hoy en día la justicia militar no es la justicia que la gente piensa existió justicia militar del gobierno militar. La justicia militar está 100% bajo el control está 100% bajo el control, lo que te quiero decir, del sistema judicial y las cortes marciales a su vez reportan a la Corte Suprema. Ya las cortes de apelaciones también respectivas y como te dije, quienes integran las cortes marciales son ministros de la Corte de Apelaciones más cercanas y ellos son los que presiden y en caso de empate ponen el voto dirimente. Entonces, para mí hoy en día el tema es, ahora hay gente que no le gusta la palabra justicia militar, bueno, digo, entonces creemos tribunales especiales, tal como existen los tribunales de familia, los tribunales aduaneros, los tribunales tributarios, los tribunales ambientales,
que son de especialidad. Lo que pasa hoy en día, Mirna, y esto es lo importante, es que hay una serie de casos que vienen relacionados con el estallido social, particularmente el caso Seguel, que es un caso de Cañete de noviembre del 2021, o el soldado Robledo de La Serena, o el comandante Crespo, que todo el mundo anda entrevistando, ¿no es cierto?, por los casos policiales, en donde la dupla Ministerio Público y algunos tribunales no da mucha seguridad, es decir, no da seguridad o no da garantías a quienes los llevan a juicio, porque eran soldados militares o policías que estaban en la calle cumpliendo órdenes del Estado, estableciendo el Estado, es decir, imponiendo el Estado de Derecho que se había quebrantado. Y en ese trabajo terminan siendo llevados a juicio, y como dicen, los buenos pasaron a ser malos, y no les da garantía el proceso por el cual han tenido que pasar. Al final, lo que piden las personas, los militares y los policías, es garantías y debido proceso. Si eso mejor lo atiende la justicia militar, será. Si eso se requiere tener tribunales especiales en el mundo de la justicia ordinaria, bueno, será otra solución. Y si no, la Corte Suprema va a tener que ir a revisar efectivamente la actuación de muchos de sus tribunales y del Ministerio Público en estos casos. Por ejemplo, mira el caso que ayer salió resuelto, el caso Villa Alemana, de la persona que le disparó al ladrón dentro de su casa. Salió absuelto. La fiscalía estaba pidiendo 15 años porque dijo que había actuado no en defensa propia. El tribunal finalmente determinó que sí actuó en defensa propia y lo absolvió. Pero ese tipo pasó 2 años por el proceso. Entonces, al final del día, eso es lo que está en juego. Lo mismo, y la justicia militar también, ojo, la justicia militar no es ideal, ¿eh? La justicia militar es justicia a la antigua, que tiene todos los aspectos que se le criticaban a la... Claro, pero hoy en día lo que uno tiene que asegurar es que se supone que el sistema nuevo buscaba dar garantías a quien era llevado a juicio. Y eso es lo que no sienten policías y militares, que está ocurriendo. Entonces las Fuerzas Armadas en este minuto y las policías están muy reacias, y creo que Juan Crespo lo hizo muy claramente en esas entrevistas, particularmente por el lado de las policías. Y si llegara a haber un estallido social, nuevamente, oye, van a dejar, hagan lo que quieran y nosotros aquí vamos a tomar palo. ¿Y qué piensas tú cuando se señala, perdona Richard, te interrumpo, sí. ¿Qué piensas tú cuando se dice que lo que realmente hay acá es buscar impunidad y no buscar efectivamente... No, nadie busca impunidad. Es decir, yo creo que eso, y todos han dicho, lo único que quiero es garantías y un debido proceso. Porque lo que existe la sensación es que no hay garantías y un debido proceso. Por ejemplo, el caso del caso Seguel de Cañete, se eliminó todo el contexto del juicio. Se olvidaron que los infantes marines habían ido al rescate de los policías que le estaban disparando, no sé, 10 personas. Se olvidan de que primero dispararon balas de fogueo y después tuvieron que usar munición de guerra. Y entonces cuando el fiscal te lleva a juicio, porque el fiscal establece las condiciones para las cuales te va a acusar, eliminó una serie de antecedentes y contextos y te focaliza solamente al cabo que disparó supuestamente la bala que mató al comunero Jordan Yempi. Lamentablemente falleció una persona en esas circunstancias, pero cuando ocurren este tipo de incidentes, el riesgo de que alguien muera es alto. Lo mismo pasó en La Serena. Claro, pero recordemos que ese caso estuvo plagado de situaciones bien complejas, ¿no? Como situaciones que fueron descritas, ¿no? Como un exceso por parte de los oficiales, si no me equivoco, fue la Armada, ¿no es así? Que actuaron en el caso de Jordan Yempi, ¿cómo estás? No hubo ninguno. No. Yo recomiendo a todos los que se lean el caso completo, y los excesos, yo para la palabra exceso la sacaría. Es decir, los peritos, la gente que está ahí, te va y se mete, por eso, porque si uno lee parcialmente esto, pero lo que es importante acá es que si el fiscal llevara el caso completo, con todo el contexto, con todas las declaraciones, y no selecciona lo que él quiere llevar a juicio, porque al final del día, ¿quién está llevando a juicio? No está llevando a la patrulla, está solamente llevando al cabo que disparó la bala. Y en el caso de La Serena, ¿quién es el que está en la cárcel en este minuto? El soldado Robledo, un soldado conscripto que era parte de una patrulla que tuvo que salir a controlar los excesos que estaban ocurriendo el 19 de octubre del 2019 en La Serena. Entonces terminamos con un soldado conscripto en la cárcel y con un cabo segundo de la Infantería Marina yendo a juicio. Entonces, ¿dónde está el gobierno que ordenó que salieran a la calle? ¿Dónde están las autoridades que dijeron que... Y la defensa, bueno, pero para eso está la defensa del propio imputado, ¿no?
Sí, pero los ¿Cómo ocurre? imputados, ojo, no pueden, las instituciones no pueden salir a defender a sus imputados, los tratan como personas individuales. O sea que la defensa del cabo Seguel la están pagando civiles que hacen aportes para contratar a un abogado en la zona que vaya a defenderlo. O Ya, lo mismo sucedió con el soldado Robledo. pero tú mismo acabas de estar de acuerdo, digamos, ¿no? En que esta justicia, la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Y el nuevo sistema procesal penal, lo que ha buscado es dar más garantías. Tú dices, no les da garantías o los militares no sienten que tienen las garantías que se supone que debieran tener. Pero si Para que dé garantías tiene que funcionar todo el proceso y no exacto, tienes que tener ya. fiscales o miembros del Ministerio Público que sesguen la decisión o cómo llevan el Ya, juicio. pero es que eso, Entonces, claro, pero espérame, entonces solamente parte un punto. Si nosotros sí, volvemos al sistema antiguo, ahí el sistema antiguo tampoco le da garantía. O sea, pensemos, por ejemplo, te doy algunos ejemplos. No hay presunción de inocencia ni derecho a un juicio oral público. La investigación, volvemos al tema está bien, pero del sumario, por lo del menos plenario. todo lo que eh, indica, mira, Todo todo lo que ese indica es secretismo, correcto. ¿no? Y Sí, no, y lo otro, todo, espérame, que además se rige por la... Tú sabes que el imputado no tiene derecho a guardar silencio, si se niega a declarar puede ser detenido, etcétera. O sea, ¿en qué medida la justicia militar, quiero decir, le va a dar más garantías que lo que actualmente existe? mira, la justicia militar por lo menos le da la garantía que el fiscal y el juez son militares en la primera instancia y son personas que van a saber entender las circunstancias en las cuales ocurre. Después la gente dice, no, es que eso sería una condición que podría generar impunidad. No, porque así en el siguiente paso, la Corte Marcial, eh, es una corte que dije antes, tiene 4 integrantes, 2 militares y 2 ministros de Corte de Apelaciones, y el que preside es un ministro de la Corte de Apelaciones, y ese ministro de la Corte de Apelaciones es el que tiene el voto dirimente en caso de un empate. Entonces, tú tienes un sistema de control sobre lo que hace la primera instancia. Pero al final del día, ¿qué es lo que es? Y por eso yo digo, ¿sabes? Que si les molesta el tema de justicia militar, creen tribunales especializados bajo la justicia ordinaria, que se especializan en temas militares o policiales, que conocen cómo operan las cosas. Pero primero tenemos múltiples tribunales de distintas partes de Chile que no tienen especialidad en lo militar y en lo policial. Y si de repente te toca un fiscal, porque el sistema procesal actual tiene sus pros y sus contras, que te da la sensación que no está generando garantías de seguridad o de debido proceso, terminamos en Ya, eso. Si al final del día lo que tienes que entender, esto es un grito de auxilio del mundo militar y el mundo policial contra el sistema judicial. ¿A quién le temen más las policías hoy en día? A los fiscales y a los jueces, no a los delincuentes. Eso es lo que yo quiero transmitir, ¿ya? Ese es el punto importante. ya, pero solo para cerrar, porque ahora sí que se nos acabó el tiempo, eso supone entonces, particularmente desde los uniformados, ¿no es cierto?, que son un órgano auxiliar de la justicia, que no creen en su justicia. O sea, que los mismos que son los llamados a ser órgano auxiliar de la justicia no creen en su justicia y No, no, parten de no, la no, base que no, la no, justicia es cejada, que la no. justicia es cejada. O Primero, sea, los primero, fiscales, los jueces. está bien, primero, uniformados no son, sí, son todos uniformados. Las fuerzas militares no son auxiliares de la justicia, No, solo estoy hablando de los excepcionalmente son, uniformados. ya, Uniformados. por eso, pero es que separemos militares O de sea, tránsito. me refiero a policía de carabineros, Sí, hablemoslo así. las policías son auxiliares de la justicia, cumplen las órdenes de la justicia. Es decir, Carabineros tiene una labor preventiva y junto con investigaciones cumplen las órdenes del Ministerio Público o eventualmente de tribunales cuando hay que hacer investigaciones, pero no son auxiliares de la justicia. Ellos, como cualquier ciudadano chileno, están sometidos a la justicia. Todos estamos sometidos, nadie está por sobre la ley y la justicia, pero todos tenemos derecho a reclamar si creemos que la justicia no está siendo justa. Bien. ¿Me explico? Richard, perfecto, sí, mira, es que es parte de una conversación que lamentablemente no podemos Sí. terminar porque ya se nos acabó el tiempo, pero quiero darte las gracias, Richard Koyunyan, experto en defensa y seguridad nacional, por entregarnos también tu visión desde también el mundo militar de cómo no solo lo que está pasando en Putre, sin duda que es un tema muy relevante y muy necesario de esclarecer, sino también, por supuesto, las implicancias que tiene ¿no? El tema de la justicia militar, y Sí. que además es parte de la discusión que se va a dar en el Congreso. Así que muy Bueno, agradecida una vez muchas más. gracias. Oye, yo creo que no debemos olvidarnos Sí. que yo creo que le debemos, lo mínimo que le debemos a Franco Vargas es saber qué es lo que ocurrió, qué es lo que Por falló supuesto. y para que no haya más Franco Vargas en el futuro.
Absolutamente. Gracias, que tengas buen día. Gracias, que te vaya muy bien. Chao. Gracias. Buen Saludamos a día. esta hora, gracias, a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y a la hora de hablar de dinero y poder, queremos invitarte a que te sumes a nuestra comunidad del Mostrador Semanal, un newsletter que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. Inscríbete en la sección newsletter de elmostrador.cl. Y precisamente vamos a estar con nuestro editor de este newsletter, nuestro editor económico, Iván Weisbach, al regreso de esta breve pausa. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez